Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. ¿Tú no estabas de vacaciones? Yo al final resulta que me voy a comer... Es un espíritu libre. No, ni espíritu libre ni nada. Me debéis 2 días de vacaciones. Encima. Sí, se piden los moscosos y luego no se Me debéis trabaja. 2 días de vacaciones. La semana pasada resulta que el que iba a faltar soy yo. Tuve que dejar mis estudios, que eran unos estudios muy importantes. Sí. Y aquí el único que... Que fallé soy yo, pero por causas ajenas a mi Justificadas. voluntad. Me ha exactamente. traído justificante hoy. que esperemos, Firmado por el médico. Que esperemos que esté todo bien. Está todo bien, gracias a Dios. Muchas Me gracias. alegro un montón. Que escucha, esto es... Está siendo un día muy difícil Sí, para mí, esto Rafa. pero que esto es novedad. Vamos a ver, es la primera vez en 100 programas que estamos en directo de verdad. Y después de haber comido ni se sabe. Di la hora que. Sí, di la hora porque que es el día programa 100, ¿Qué hora, ¿eh? qué hora es? ¿Dónde está el reloj? Allí detrás tuya. Son las 6 en punto. Las 6 y 1 minuto, para ser más 5 en exacto. Canarias. Las 6 y un minuto. ¿Y qué día es hoy? Para que... Hoy es domingo. Hoy es domingo. ¿Y qué día del mes? No te lo sabes. Yo ya no te lo sé, acuerdas. ya me he Bueno, perdido. pues, en 100 programas el primero que estamos en directo de verdad, aunque luego mucha de la gente que nos escuchéis grabados o en el podcast o demás, pero hoy sí que estamos emitiendo de verdad en directo. ¿Por qué? Pues primero, porque es el programa número 100, había que celebrarlo, y segundo, porque Mismamente. tenemos invitado de honor, y ahora os lo contamos porque este programa no podía ser menos. El 100 tenía que ser así. fuerte, Especial, ¿no? Exactamente. Bueno, tuvimos el año pasado. La semana pasada tuvimos un programa especial También también. bastante especial, por supuesto. Pero muy el bonito. 100 es especial. Así que Sí, más que nada redondo. déjame que ponga música. Venga, vale. Venga. Por si no se había dado cuenta, estamos en No me cuentes historias, el programa de historia de Onda Plana Santa Cruz, en el 107.4 FM, desde Santa Cruz de la Zarza. Y bueno, ya iremos luego por más sitios que se nos escucha. Y bueno, que hoy celebramos programa 100 y tenemos programa, pues eso, Programa 100. monográfico. Y llevamos un día de desayuno, comienda, Eso luego lo cuentas. Espera, un momento. ¿Nos quieres contar quién tenemos hoy Esa es la parte invitado? oscura. Pues tenemos a un crack. señor, un crack porque nació en 1997. Tenemos en común que yo empecé mi nueva vida en el 97 también porque me casé. Ah, Te mira. acompañó el sentimiento. Gracias. A Lulu. Hombre, si el sentimiento es positivo también se la acompañan. No estoy diciendo ninguna barbaridad. Bueno, voy a decir el nombre. Se llama Álvaro Anula Pulido. ¿De los pulidos de los cantantes que tenemos aquí? ¿O no? ¿De Delfín Pulido? ¿De los pulidos de aquí? Pues Lo no tenemos sabemos. que Hay que investigar. Lo tenemos que Hay que investigar y tirar de partido bautismo. A ver. Lo que sí es que es graduado en periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos y tiene un máster en la radio de la universidad, en radio de la Universidad Antonio de Nebrija. Ahora te iré corrigiendo todas las cosas que está diciendo mal, pero bueno, sí. O sea, escucha, estoy perdónale, leyendo lo que tú Álvaro. me has puesto. ¿Quién te ha dicho que yo te lo he puesto bien? Ah, bueno. Yo tenía su página web, pero venga. Y es un amante de la historia y de las leyendas y curiosidades. Y este amor, pues le hizo de que por estos temas hiciera que le llevara en bachillerato pues a la matrícula de honor en historia y en el trabajo de fin de grado con la investigación Los romances de Ciego y la literatura de Cordel, actividad periodística en el siglo XIX. ¿Qué es esto de romances de Ciego? A mí me encantó. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí con vosotros. Y lo segundo, enhorabuena por ese programa número 100, que muy pocos programas evidentemente llegan a esa cifra tan redonda, tan bonita y tan maravillosa. Y bueno, sin duda, como bien has comentado, siempre he tenido una gran pasión por la historia. Entonces, en ese trabajo tenía que buscar algo que confluyeran esas dos pasiones que tengo, que es por un lado el periodismo y por otra la historia.
¿Qué puede encajar ahí? Sin duda esos romances de ciego, esa literatura popular que se transmitía a través de la condición oral y después a través de esos pliegos de cordel que sin duda pues rompían cualquier tipo de aislamiento cultural y sobre todo podríamos decir que son los antecesores de un periodismo muy manido y que también ha sido muy criticado con el paso de los tiempos, como es esa crónica negra y ese periodismo de sucesos. Y sin duda esa mezcla de periodismo histórico, de protoperiodismo por decirlo de alguna manera, sin duda que lo encontramos en esa figura del ciego cantando esos romances o esa literatura de cordel de plaza en plaza. Ahora lo entiendo yo. O sea que nosotros también tenemos... Ahí está la liazón, nosotros también somos un poquito ciegos por las gafas. Sí, y tenemos crónicas de estas negras aquí con Magíster. Unas pocas. Ahí, una poca. Bueno, termina su biografía. Sí. Además, muchas gracias, Álvaro, por venir, es un placer tenerte aquí. Nada, el placer es mío. Y venga. Voy a seguir. Bueno, con 17 años ya había participado en múltiples programas en la radio en toda España y dio su primera conferencia titulada La historia del fenómeno ovni en España. ¿Hay ovnis en España? Hay ovnis o por lo menos hay personas y testigos que afirman haber visto cosas extrañas en nuestros cielos. Existen, bueno, a mí cuando me preguntan sobre el fenómeno ovni qué es y todo esto, yo siempre lo resumo en 3 palabras. Ni puñetera idea, básicamente. O sea, muy claro. No sabemos lo que es, o sea, no sabemos lo que es un fenómeno que ocurre. Un ovni. Y como su propio acrónimo dice, pues un objeto volante no identificado. Entonces, cualquier persona puede darle una interpretación, la que quiera, es libre de ello y nada. ¿Existen? Pues sí, porque la gente afirma haberlo visto y todo lo que se dice que se ve o que existe o tiene nombre, pues evidentemente tiene un pozo de realidad. Escucha, ya con 18 años escribes... O sea, eso fue el año pasado, ¿no? Sí, porque... Tiene 19. Era un chavalín. Coño, del 97, pues ya te digo, lo calcula. Claro. Yo es que ni soy de letras ni soy de números. Pero bueno, es que con 18 años ya escribe su primera obra titulada Salamanca Misteriosa. Y es un recorrido por los lugares más misteriosos y legendarios de la provincia de Salamanca. Eso es. ¿Estás allí currando? ¿También haces visitas guiadas? Me lo ofrecieron, pero sin duda yo soy de Madrid. Sin duda sí corre sangre charra por mis venas, sí corre sangre salmantina dentro de mí. Y de ahí pues esa labor... ¿Por lo de Tuno? Sí, tengo una cara de Tuno increíble, o sea, es lo bueno que tiene la radio, aunque me ha dicho un pajarito que de vez en cuando grabáis, menos mal que... No, sin duda había que rescatar todas esas historias, todos esos misterios y leyendas que todas las ciudades tienen un acervo cultural o ocultural, esa cultura de lo oculto, y Salamanca sin duda es una de las ciudades más punteras en ello, ¿no? Y había que hacer una labor para recopilar todas esas historias, básicamente para que no se perdieran. Y una historia te lleva a otra, un relato te lleva a otro, y al final pues sale una obra bastante maja que deriva en esa Salamanca misteriosa que escribí ya hace 6-7 años, ¿no? Pero no contento con este Salamanca misteriosa, pues escribe más libros y su último libro se titula Un Madrid de leyenda. Mezcla de ensayo, novela, relato y leyendas inéditas. Sí, la verdad que ahí... Escucha, no sé si sabrás que aquí tienes al jefe de comprar de Carrefour. O sea que... yo solo espero que venga a los oídos ahí bien abiertos. Y no se ha invitado ni un café. Y nos ha invitado un café. Vamos a hacer aquí el paripé. Tú haces que este te compre libros y cuando este te pague, yo te hago trajes. Economía circular se llama. En este momento vamos a acabar el programa porque me he quedado fuera del negocio, absolutamente. No, sin duda que intenté reunir a través de un formato nuevo en el que lo interesante del ensayo pues también estuviese directamente unido con la pasión de la novela que tanto engancha y que cada capítulo es como una historia y un libro en sí. Y también quería dar pábulo y rienda suelta a esos lugares que siempre pasan desapercibidos, ¿no? La gente no hace caso a ellos, de Madrid, porque cuando hablamos de misterios de Madrid siempre nos centramos en las leyendas de la capital, pero damos de lado a toda esa comunidad, a esa región, como puede ser la Sierra de Guadarrama, como puede ser la zona de Alcalá de Henares, esas ciudades periféricas motor que, bueno, son más modernas, entre comillas, pero también tienen sus leyendas. Y también pues había que centrarse y focalizarse en ellas porque obviamente también tienen un gran acervo legendario y cultural.
Nosotros en nuestro pueblo también tenemos leyendas y folclore y todas esas Ya, cosas. ya me habéis contado. Ya. Vamos a hacer un poco y eso, ¿no? Vamos a buscar una comparativa entre nuestras leyendas Sí, y sí, sí. otras. Claro. Ya vamos a enlazar unas cosas y otras, si os parece. Bueno, sigo. Termina ya, que ya se está pasando. No, es que tiene mucho este hombre. Pero bueno. Ha sido redactor y ayudante de producción del programa Más de Uno en Madrid, en Onda Cero, en el que actualmente colabora con una sección semanal sobre historia y leyendas de Madrid. O sea que ahora mismo estás trabajando en Sí, radio. Estamos ahí a tope colaborando con esa sección de crónicas de un villano. ¿Os habéis dado cuenta que soy un villano total? Es Escucha, decir, estoy viendo que aquí tienes un currículum bastante extenso, tienes que apuntar y he estado en No me cuentes historias. No me cuentes historias. También, él no lo está diciendo, pero también soy bípedo o homo sapiens, es decir, tengo ojos. Todo suma, ¿sabes? todo suma. Dos agujeritos en la nariz. Claro, eso ya, pues, para resumir, ¿sabes? Ah, mira, pues tiene una sección cada viernes titulada El viajero legendario en el programa de radio El Caleidoscopio, en la jungla radio de José Antonio Avellán, al cual escucho mucho y, bueno, desde chiquitín, pues es mi DJ favorito. Qué bien dominas el inglés. Ah, que sí. Ha impartido varias conferencias sobre distintos temas a lo largo de toda la geografía española, leyendas y lugares sagradas de la Sierra de Guadarrama, en Guadarrama, lugares sagrados de la Comunidad de Madrid, en Navalagamella, templarios en la Comunidad de Madrid, un enigma histórico, en Junquera de Henares, criaturas mágicas de España, en Murcia, seres y personajes míticos del folclore vasco, en Madrid, y ha sido nombrado investigador de la Sociedad Española de Antropología y Tradiciones Populares. Sí, bueno, es ese grupo, ¿no?, en el cual pues va pueblo a pueblo intentando rescatar todo ese patrimonio inmaterial en el cual pues intentan de algún modo que esas historias no se pierdan. Realmente no soy miembro de la Sociedad Española de Antropología, pero sí es cierto que tengo un gran trato y una gran amistad con Mercedes y siempre me invita a alguna de esas investigaciones que realizan, que son a todas luces interesantes y halagüeñas y una labor increíble e encomiable, pues como la que podéis hacer vosotros aquí en Santa Cruz de la Zarza, ¿no? Y actualmente pues es uno de los guías de Rutas Misteriosas, empresa dedicada a recorrer los misterios y leyendas de 43 ciudades de España. En su caso, se encarga cada semana de dar a conocer los misterios y leyendas de las ciudades madrileñas de Alcalá de Henares y Getafe. Y si alguien quiere pasarse, pues ya sabe que cualquier fin de semana por allí me pueden encontrar. A mí ya me puedes ir apuntando que esta cosa ¿Dónde me hay que encanta. reservar, Álvaro? Pues mira, eso es tan fácil como meterse en la página web de Rutas Misteriosas, rutasmisteriosas.es, se busca en el enlace de Madrid, empezáis a bichear con tranquilidad, Ajá. buscáis Alcalá Misteriosa por un lado o Getafe si lo preferís por otro, y ahí ya, pues en el momento en el que haya plazas, se cogen aviso de que suelen volar. Entonces hay que estar bastante atentos y bastante ávidos ahí para intentar ¿Hay por coger. toda España? Por toda España, eso qué es. bueno. La verdad que es una labor increíble también para poder difundir ese misterio, porque todas las ciudades, como digo, tienen ese apartado misterioso, ese apartado inexplicable e insólito que hay que divulgar y hay que dar a conocer, porque sin duda se conoce otro lado de esa urbe, de ese lugar en el que vivimos y que posiblemente nunca nos lo hubiéramos imaginado, ¿no? Que tuviésemos ese calado, ese halo tan mágico y tan misterioso en determinados lugares, que hemos pasado por ellos 50.000 veces, pero por ejemplo nunca nos hemos parado a decir, pues a lo mejor tiene bicho, a lo mejor se cuenta alguna leyenda curiosa, tiene más historia oculta de la que se nos ha contado habitualmente en una escuela, en un colegio. Entonces, las rutas lo que tratan de algún modo es en escenificar y también en mostrar ese otro lado de las ciudades, esa ocultura que podemos encontrar en esa España mágica y misteriosa. Hay mucha diferencia entre... a ver, no es la pregunta. O sea, ¿hay leyendas que se parecen tanto en ciudades como en el resto del mundo? Sí, Una base común, Sí. te refieres, más o Sin duda. menos. Hay que tener en cuenta que muchas de las leyendas que podemos encontrar, no solo en España, sino en cualquier lugar del mundo, beben posiblemente de un mismo nutriente. Es ese carácter universal que presentan muchas leyendas. Muchas de ellas, por ejemplo, provienen de antiguas mitologías. Por ejemplo, muchas de las leyendas que podemos encontrar aquí en España
concretamente, pues voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en el País Vasco, la historia de las lamias, esa mujer con cabellos dorados que siempre se está peinando con un peine de oro en lugares acuáticos, sin duda tiene mucho que ver con esa figura de la sirena que todos nos imaginamos, con esa dama del lago que podemos encontrar también en la tradición anglosajona, o por ejemplo, dentro de la mitología romana también encontramos la famosa figura de la lamia como tal. Y esa historia, bueno, estoy hablando de lo que es la zona del País Vasco, pero también podemos encontrarlo en Cataluña, las dones de agua, que es algo así como las mujeres del agua. También podemos encontrárnoslas en Zamora, por ejemplo, en la provincia de Zamora se cuenta la historia de las ruchas, que básicamente es lo mismo. Siempre se adaptan al terreno en el que se encuentran, siempre tienen un elemento autóctono, pero sobre todo es una amalgama que viene de tiempos inmemoriales, y ahí es donde se encuentra realmente el misterio. El momento en el cual esa leyenda primigenia, esa historia inicial, empieza a cobrar forma y empieza a hacerse tan universal y llega a día de hoy pues a nuestros tiempos. Y eso podemos encontrarlo en muchos pueblos y ciudades. Pues aquí tenemos un misterio doble. Tenemos el misterio que se parece a la dama que se peina, Eso es. pero el misterio de que aquí no hay agua. Donde estamos, en el Cerro de la Encantada, pero no hay... Claro, es algo muy llamativo. Estos personajes... Bueno, perdona, es que le hemos estado enseñando el pueblo. Sí, esa pon un poquito Claro. de antecedentes a Claro, los porque oyentes. nuestros oyentes... Estoy contando unas cosas que el resto del mundo no sabe. Es que, a ver... Y nuestros oyentes no santacruceros. Exactamente, bueno, pues se ha levantado temprano, Maese Joa ha ido a por él y nos hemos cruzado por el camino y no nos ha conocido, pero bueno, hemos llegado aquí, le hemos enseñado el pueblo, Resume. le hemos enseñado el pueblo, y entonces dentro del pueblo, pues bueno, le hemos contado historia y algunas leyendas. Entonces, como sabéis, que ya hemos hecho un programa de ello, del Cerro de la Cantada, de la Noche de San Juan. Fundamentalmente, en Santa Cruz hay 3 leyendas. Las leyendas de cabecera de Santa Cruz de la Zarza son 3. Una es la Casa de las Dos Puertas, que ya hablamos en su día del programa. Otro es la famosa leyenda del nombre de Santa Cruz de la Zarza, el rey Recaredo pasando por la calle de la Cava, las zarzas ardiendo y la cruz que no se quema, y por eso el nombre se llama otra leyenda. Y la tercera, La del Cerro de la Encantada. la que se refiere a la Encantada, el 23 de abril, el Cerro de la Encantada, que se llama así, Cerro de la Encantada, donde en teoría se aparece esta buena señora. Esta buena señora peinándose con un peine de oro. Y entonces, bueno, pues aquí la diferencia y lo que se parece a las leyendas de Nosotros otras... no tenemos río cerca, no tenemos esa parte acuática que, Claro, que comentaba pero Álvaro. sí que es cierto que siempre están directamente relacionadas con lugares vinculados a la naturaleza. Estas leyendas se adaptan al terreno. Es curioso, porque no pasa un río, pero en ese lugar existe como una especie de cavidad. Por ejemplo, en muchos lugares, estas lamias, estos personajes de los que estamos hablando, que son realmente figuras míticas, que no mitológicas, porque realmente no se puede hablar de un corpus teológico coherente, pero sí es cierto que están directamente vinculados con determinados elementos naturales. Suelen vivir en cuevas, suelen aparecerse en elementos acuáticos, son lugares mágicos, lugares liminales, lugares donde lo natural y lo sobrenatural, cuando menos te lo explicas, pues pueden cobrar forma y hacer una mezcla, valga la redundancia, mágica. Y ahí en el Cerro de la Encantada, según me habéis podido estar comentando, existe sobre todo esa cavidad, que es un elemento fundamental, y sobre todo una roca, una especie que según me habéis estado también relatando, ¿no?, en el propio lugar de los hechos, pues una especie de roca que serviría de trono. Esta historia, este elemento, lo podemos encontrar también, por ejemplo, en Galicia. En Galicia, las mouras, donde se aparecen siempre en esos megalitos, en esos lugares que posiblemente anteriormente hayan tenido una relación directa con otras culturas. Otras culturas que cuando llegan las nuevas religiones, al ver que existe una gran tradición y una gran veneración en la cual pues no pueden cargársela de un plumazo, pues tienen que recurrir a otras vías. La asimilación. ¿Cuál es la asimilación? Pues a través del sincretismo religioso, intentar de alguna manera, o bien, podemos decir, asimilar ese culto, o por otro lado, demonizarlo. Tú ahora mismo, si cuentas que en ese lugar se asienta o se aparece una supuesta criatura sobrenatural, la gente va a intentar evitar ir allí. Y esto... Eso era antes, hoy... Claro, eso era antes. Hoy van a hacer un selfie con eso no es natural. Eso es. Pero antes... Si tú querías encubrir un lugar, podías convertirlo en maldito de dos formas.
en ese lugar se podía entrar en contacto con el diablo o con las brujas, allí se reunían aquelarres, brujas, etcétera, o bien se aparecían criaturas que podrían hacerte todo tipo de tropelías. En este caso, las encantadas. Las encantadas, pues para hacer así un resumen, solían hablarse de personas musulmanas. Ahí se ve ya una demonización clara, un musulmán que es de otra religión, ¿no? Y también se comentaban que sí, que eran personas que eran muy bellas, que embelesaban a los pastores, a los carboneros, a todas las personas que pasasen por allí, y cuando estaban embelesados les hacían todo tipo de tropelías y posiblemente no se les volvía a ver. Claro, tú contabas esta historia y la gente por allí no pasaba. Pero es que si entrabas allí y llegabas a ese lugar, amigo mío, posiblemente te encontrabas con un culto pagano, te encontrabas con algún lugar que ya había perdido totalmente la importancia, pero posiblemente años atrás y siglos atrás, pues había sido de indudable importancia pues para otra cultura o para otro pueblo. Entonces, siempre aparecen en lugares como pueden ser megalitos, también en lugares como cuevas, las cuevas, como bien sabéis, todo ese halo mágico desde la época de los prehistóricos, y también en ese elemento acuático, que han existido todo tipo de cultos, ¿no?, al agua, y también pues asociados a divinidades que posiblemente ya en el cristianismo o no las encontramos, o las encontramos veladas a través de alguna figura de un santo, de algún personaje popular, o también algo que sí entre dentro de los cánones del cristianismo. Entonces, hay que saber ver todo esto con los ojos de la leyenda, con los ojos del arquetipo, con los ojos del mito, porque toda leyenda siempre, de forma oculta y de forma velada, nos intenta transmitir algo. ¿Qué pasa? Que hay que saber verlo. Y cuando sabemos verlo, sin duda, pues las leyendas cobran forma. Porque sí, muy interesante, nos porque tienes aquí embelesados, Álvaro. porque Daniel Gómez Aragonés, Ajá, ya le preguntamos a ver si viene de una vez, a ver si le podemos traer. Hay que organizarlo. Hay que organizarlo. Le preguntamos un programa de estos pasados que hicimos con él, que nos explicara qué es una leyenda. Porque ¿qué hay de verdad en una leyenda o si hay algo de verdad en esa leyenda? Bajo mi punto de vista, una leyenda es un hecho real transmitido a través de los ojos del pueblo. Los mecanismos del pueblo son totalmente diferentes a los mecanismos que podemos encontrar, pues, yo que sé, a día de hoy, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando ocurría un fenómeno normal, un fenómeno histórico, ese fenómeno histórico, cuando no era comprendido por el pueblo, es un hecho que no he comprendido a través de la razón. Entonces, si no lo comprendo a través de la razón, ¿a qué recurro? ¿Qué elemento tengo? La fantasía, la leyenda, el mito. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en Asturias. En Asturias, hace siglos, milenios quizá, no se sabía explicar cómo era posible que de la nada se crease una tormenta y de la tormenta cayeran chuzos de punta. Yo, como asturiano de hace muchísimos años y muchísimos siglos, no sé explicar cómo cae agua del cielo. Entonces, históricamente y racionalmente no puedo explicarlo. ¿A qué tengo que recurrir? A la fantasía, a la imaginación. Entonces, científicamente no sé explicarlo, pues porque en esa época no existía básicamente, pero sí puedo explicarlo a través de una figura humana con un sombrero que cuando se mosquea crea esas tormentas y yo tengo que intentar contentar a esa persona, como es el Nuberu, ese personaje mítico que podemos encontrar en Asturias, para que no cree esas tormentas. Con lo cual, ¿es falso el Nuberu? Puede serlo. ¿Es falso que ocurran las tormentas? No lo es. Entonces, es un mecanismo para intentar explicar fenómenos que son incomprendidos. Y a día de hoy, por ejemplo, todavía seguimos generando leyendas históricas, leyendas de todo tipo, leyendas también existenciales y leyendas, como no, pues que rompen cualquier barrera a los científicos. O sea, por ejemplo, el fenómeno extraterrestre, en mi opinión, posiblemente dentro de unos siglos, hablarán de una leyenda. ¿Por qué? Porque las leyendas siempre van acompañadas a las preocupaciones de una época determinada. ¿Cuál puede ser una de las mayores preocupaciones que podemos encontrar en nuestro tiempo? Ya hemos descubierto prácticamente todas las leyes naturales, ¿no? Pero hay algo que se nos escapa, y es lo que encontramos más allá de nuestro planeta. Es uno de los grandes interrogantes. ¿Cómo podemos parchear eso? Pues a través también de la fantasía, de la elucubración. ¿Cuál es esa elucubración? Pues que evidentemente, posiblemente, no estemos solos. Entonces yo estoy convencido de que dentro de unos siglos a nosotros estaremos marcados directamente por esa historia de los extraterrestres, sobre todo la
mentalidad occidental, porque, claro, tampoco podemos meternos en la cultura africana. Tú a un africano, por ejemplo, le hablas de un extraterrestre, se baja las gafas y te dice, ¿este tío qué me está contando? Pero, claro... Tiene otros problemas más mundanos, más acuciantes, como comer, que, claro, o sea, que le quitan de ese tipo de preocupaciones. Y otro tipo de cultura, otro tipo de mentalidad, otro tipo de creencias mágicas. Por ejemplo, tú a lo mejor a una persona de ahí le hablas de un objeto volante y te dice, ¿eso qué es? Pero si le hablas de algún dios venido del cielo, tal, por ejemplo, la cultura Dogon de Mali. Ellos tienen unos dioses que de vez en cuando van en una especie de aparatos y que llegan allí. Y eso lo cuentan los dogones. Claro, ¿es un ovni? Pues no, es un aparato en el que va un dios raro, que no se sabe a ciencia cierta, pues es su cosmogonía, ¿no? Pero claro, si lo interpretamos con nuestros ojos, que eso también es un pecado, para tenerlo en cuenta, o sea, nosotros no podemos juzgar una cultura diferente con el prisma que nosotros tenemos, pero sin duda, pues es un misterio que encajaría con ella. La literatura actual africana, hay muchos escritores donde sus historias se enmarcan dentro de la naturaleza, donde las plantas hablan. Sí. Aquí en Europa sería fantasía totalmente. En cambio, allí en África es lo más normal. Yo sí puedo comunicarme con el árbol se comunica conmigo. Escucha, que recientes estudios dicen que cuando cortas un tomate, el tomate llora. Bueno, yo ya no sé si hacer ensaladas. No sé si voy en esa línea exactamente. Pero sin duda, por ejemplo, a mí cuando me preguntan qué es una leyenda, yo lo primero que digo siempre es una fuente documental. Porque en una leyenda, a través de una leyenda, puedes ser capaz de darte cuenta de los pensamientos y de la sociedad de una determinada época. Porque te das cuenta de las preocupaciones que tienen. Las inquietudes, Claro. Y sobre todo también de la historia. Hay muchas veces que las leyendas sirven para ocultar cosas que han ocurrido. Por ejemplo, vamos a contar una leyenda, así que se me venga a la mente, la de los hermanos Carvajal. La de los hermanos Carvajal. Ah, los de... Jaén, de Martos. Sí, los... ¿Cómo se llaman? Sí, cuéntala. Que traicionaron a Fernando IV de Castilla, los tiraron desde la peña de Martos y luego se le aparecieron en sueños a Fernando IV de Castilla, emplazándole a que iba a morir dentro de X días. Y eso se cumple y es conocido como Fernando IV de Castilla, el emplazado. Claro, esta leyenda, ¿a qué se parece? Se parece directamente a la leyenda de los templarios, concretamente el momento en el cual se quema el último gran maestre templario en frente de Notre Dame, Jacques de Molay, y este personaje también, antes de morir en la hoguera, emplaza tanto a Clemente V, el Papa, como a Felipe IV el Hermoso, a que van a morir en X días, y se cumplen. ¿Qué pasa? Que si buceamos en la historia de la leyenda, dices, bueno, es una historia, una leyenda de los hermanos Carvajal, tal, que se le han emplazado, pero si empiezas a bucear en la historia en esa época, ¿quién es Fernando IV de Castilla? La persona que en un tribunal de Salamanca prohíbe la existencia de los templarios aquí en España. De forma velada, de forma oculta, ¿qué está criticando la leyenda? Esa persecución a los templarios. O sea... Por eso quiero que la gente reflexione, ¿no? Reflexione sobre el poder del mito, el poder de la leyenda, todo lo que podemos encontrar en ella. O sea, podemos encontrar de forma velada hechos históricos, situaciones que podemos encontrar en aquella época y que dan mucho que pensar. O sea, que no hay que coger la leyenda tal como es, sino que hay que estudiarla, hay que estirar del hilo. Hay que tirar del hilo, porque una leyenda no son cuentos de niñas, no son meros cuentos para meter miedo a los niños pequeños para que vuelvan pronto a casa, no. La leyenda tiene un fundamento, tiene un mensaje que hay que saber leer. Y quien lo sepa leer se va a dar cuenta que es un universo totalmente fascinante y a estudiar, que sin duda aquí pues todavía no se estudia. Es que es muy inmaterial. Claro. Entonces es muy difícil ese ejercicio de abstracción que hay que hacer. El hombre del saco, todos hemos escuchado el hombre del saco. ¿Es mentira? Pues seguramente sea mentira. O no. O no. Es una forma de decir a los niños, cuidado, no te juntes con extraños que te pueden hacer mal. Es que también hay muchos tipos de leyendas. Se puede hacer una clasificación, o sea, una clasificación muy larga. Encontramos las leyendas fundacionales, que son las leyendas que hablan de cómo se funda una ciudad. Cuéntanos, Rafa, cuéntanos. También, por ejemplo, podemos encontrar leyendas históricas. También podemos encontrar leyendas mágicas de criaturas extrañas, y también podemos encontrar leyendas con cierto modo de moraleja.
y de asustar pues a la gente, o por lo menos de contar una historia que tiene su trasfondo de decir, oye, mira, un niño de turno, por ejemplo, en Murcia, ya que me has contado lo del hombre del saco, en Murcia hay como unos personajes que son los tíos saínes, que se parecen mucho a la figura del vampiro porque supuestamente secuestran a niños y le chupan la sangre y después los dejan tirados en cualquier lugar. Y, por ejemplo, a los niños que se portan mal les cuentan la historia de los tíos saínes. Claro, es una forma, una leyenda que de algún modo lo que intenta es prevenir a ese niño. Tiene como un mensaje, una moraleja, decir, oye, pórtate bien, no te vayas solo, porque posiblemente hay muchos peligros ahí fuera. Y a quien no se cree esta historia, le dicen, vale, no te la crees, pero que hay una historia de un tal tío Boluda, que su hijo se portó mal, no hizo caso a esos tíos saínes, y de repente apareció tirado en el río, muy cerca de Murcia, en una zona de molinos, y claro, fue atribuido a los tíos saínes. Entonces tú verás lo que haces. Bueno, es que las leyendas estas también hay historias, ¿eh? Ahí tenemos a una señora en Barcelona que sacaba las mantecas a los niños y... La vampira en Madrid Enriqueta también. Martí, claro. La famosa vampiresa de Barcelona, Ajá. que no sé por qué la llaman vampiresa de Barcelona, porque realmente era una asesina en serie. Sí, realmente. ahí. Claro, son personajes... Los sacamantecas estos del siglo XIX, del siglo... Claro, pero es que eso era una realidad. Sí. O sea, Claro. es que esos personajes existían. O sea, en la época de las... Claro. Se crearía ahí la leyenda como mecanismo de defensa de la gente. Claro. No existía el concepto asesino en serie. Y que también te está mostrando una preocupación de la época, que era un niño. Hay que tener en cuenta que en aquella época la tuberculosis, la sífilis, todo este tipo de enfermedades estaban a la orden del día. Y la gente pensaba que se curaban con sangre. O sea, por ejemplo, en Madrid, en el matadero de Madrid, muy poca gente lo sabe, pero también había, entre comillas, vampiros. Y es que los médicos, en la tuberculosis, recomendaban que bebiesen sangre porque posiblemente les curaba. O sea, dentro de la mentalidad médica y los conocimientos que existían en la época. Con lo cual, sin duda, en ese sentido, se pensaba que la sangre de un niño pues podía servir, sobre todo una sustancia que se encontraría, que bueno, luego se llaman las mantecas. Ahora mismo no sé muy bien decir cuál es la sustancia, que no sé si se encontraba en la bilis o eso. Es una sustancia que supuestamente pues rejuvenecía y hacía todo esto. Entonces se creó un auténtico mercado en el cual pues se secuestraba niños y en ese sentido los hacían desaparecer. Sí, los asesinaban. Claro. Entonces, eso era una realidad. Es que había gente metida también, y torero. Había un torero también importante de... Sí, hubo bastante... Sí, gente importante. Sí. Es más fácil que todo eso. En casa de mis padres actualmente hay una máquina que pertenece a mi abuela y mis abuelos, que es una prensa de carne. Que era una prensa, imaginaos, pues es un tornillo que sirve para apretar un trozo de carne de cerdo, de vaca, de lo que sea, para sacarle el jugo. Porque ese jugo se le daba a los enfermos para eso, porque se entendía que eso era lo mejor de la carne, lo que más sustancia tenía, lo que más condiciones de curación tenía, y entonces esa sustancia, esa presa de carne, servía como extractor de una medicina que prevenía de eso. Claro. Y entonces, no hay nada de leyenda en eso, es decir, es un claro. artículo cotidiano. Uh-huh. Sí, claro, es eso. Entonces, sí, es una leyenda lo de los tíos saínes, pero posiblemente si viajamos al momento en el cual esa leyenda se fragua, pues a lo mejor nos llevamos una sorpresa al ver la realidad social y los temores que tenía esa gente. Claro. Ahora, estas señoras del agua que nos comentabas antes, puede ser, yo me lo estoy imaginando como un intento, por ejemplo, del cristianismo para que los cultos precristianos Eso es. se vayan olvidando, o también posteriormente, ya cuando no hace falta eso, se puede mantener para, oye, tener cuidado que eso realmente es una poza de agua. Eso es. Y si no sabes nadar te vas a ahogar. Eso Y es. si te lo digo así no me vas a hacer caso, pero si te digo que hay un ser mitológico que te Claro. meto miedo, por así decirlo, sí me vas a hacer caso. Aquí- Entonces no te vas a acercar a la poza porque te Eso es. puedes ahogar. Aquí en el pueblo tenemos, no nos ha dado tiempo a ir a verlo, ha sido Otro día. Así le emplazamos a Álvaro otro el día. charco negro, pero que sí, que el chico este que estábamos hablando de Noblejas, el que era, ¿cómo no me acuerdo cómo Martín se llamaba? Esperilla. un Martín gran Esperilla, investigador. que fue el que lo ha sacado en un Recogió libro, la- lo sacó en la- un libro. Y yo estuve en su presentación, que fue aquí en la biblioteca, y hablaba de eso, hablaba de que podía ser un lugar sagrado
de un pueblo que estaba, pues no sé, en la Peña La Muela o tal y cual, y que después la iglesia, pues cuando llegó, dijo, no, aquí es que esto está fuera de la religión cristiana, esto charco negro. Es una forma exactamente de De apartar, apartando, no vayáis allí, que... de ir apartando esos puntos prehistóricos, perdón, precristianos. Claro, cristianos. es una forma de meter miedo. O sea, siempre que vemos un lugar donde se aparecen brujas, pues por ejemplo, un lago, que estamos hablando de lagos, el lago de Cernégula. En el lago de Cernégula, a día de hoy, en mitad del lago, todavía existe una veleta con una bruja encima. ¿Por qué? Porque ¿Dónde era el está lugar ese lago? en Burgos, la provincia de Burgos. Y claro, es que en ese lugar es donde se reunían las brujas de la comarca. ¿Qué pasa? Que posiblemente ese lago, en tiempos, pues yo que sé, habría que remontarse a los albores de las creencias, pues posiblemente fuera un lugar bastante importante para nuestros antepasados. Y eso pues se puede ver, por ejemplo, en muchos lugares. Por ejemplo, en la Almarcha, en Cuenca, la provincia de Cuenca, ahí podemos encontrar el famoso lago del Pozo Airón. El Pozo Airón, que es un lugar que luego sí se vuelve así como muy maldito, existen leyendas de todo tipo, pero es que el Pozo Airón, el dios Airón, era un dios prerromano, el cual era un dios muy ambivalente, porque por un lado era un dios de la vida, porque vivían en las aguas, en los pozos, en los arroyos, pero también era un dios del inframundo, porque ¿de dónde viene el agua? De los subterráneos, ¿no? Claro. Del inframundo. Y era representado, pues, como una especie de serpiente que habitaba en los lagos, y era un dios prerromano, que los propios romanos, era un culto prerromano, pero que los propios romanos no consiguen acabar con él. ¿Y qué hacen? Lo asimilan. Por ejemplo, en la Almarcha se llegó a encontrar una ara votiva dedicada a este dios Airón. Claro, esto con el tiempo dicen, no, esto es peligroso, esto puede ser hasta una herejía, con lo cual es mejor que ese lugar queda demonizado, esa serpiente poco menos que se convierte en un ser diabólico que te puede atacar si te acercas por allí, antes que realmente ver de dónde viene ese origen. Y ese lago se sigue llamando el Pozo Airón. En Nuclés está... Está cerca. También tienen un lago, un pequeño lago, vamos, un charco, parece un charco eso, y tienen allí una piedra, el original está en Segóbriga, pero también está dedicado al rey Airón. El dios Airón, que digo yo. Claro, pues eso es igual. Y esta historia de los pozos airones se han quedado de algún modo reflejados también en la toponimia. Por ejemplo, en Madrid está el arroyo Fontarrón, que viene de Fontairón, o el pozarrón de no sé qué, viene del pozo Airón. Son como formas ocultas, o por ejemplo, en Madrid también hay un lugar que se llama Arroyo Culebro. Te da una pista. Culebro. Claro. Sí. Entonces, todo eso te dan pistas. Te dan pistas, sin duda. Y sobre todo esa famosa historia que seguro que hemos oído muchas veces de que en tal lago se aparece una serpiente enorme que ataca no sé qué, pues posiblemente también tenga mucha relación con ello. Esos son los culebros de Asturias, ¿no? Los culebros, el cuélebre. El cuélebre, que digo yo, los culebros. Sí, no, el culebro. Sí, el lagonés. Luego también encontramos el saetón, sobre todo en la zona de Andalucía, el alicante, que es otro ser así, una serpiente. Hombre, la serpiente también hay que tener en cuenta que es un ser que a día de hoy pues ya no se le tiene la importancia que tenía antes, pero es que la serpiente era uno de nuestros grandes enemigos, al que había que tener respeto, y a fin de cuentas ese respeto pues lo mitificabas, y era poco menos que un animal del diablo. Entonces vemos que se va fraguando ahí una forma... Pero esto es que viene desde lo de la serpiente viene desde los sumerios, o sea que... Como todos los miedos humanos, desde el principio de los tiempos, desde que el hombre tiene miedo a algo desconocido. La serpiente no solamente pica a partir de Adán y Eva, pica de antes. Entonces, ¿sabes? La serpiente, pues, es como un animal a tener muy en cuenta, como puede ser el lobo, o sea, el hombre lobo. El hombre lobo, ¿por qué? Porque el lobo, sin duda, es el animal que posiblemente más puñeta nos podía hacer a nosotros. Luego, por ejemplo, te vas a África y no se habla del hombre lobo, pero puedes hablar del hombre pantera. Claro. Allí no hay lobos. O del hombre tigre. Claro. Y vemos que se van adaptando estas historias, siempre es la misma base. O llega Hollywood y te hace una película de superhéroes. Totalmente. Pero vemos que es como un mito principal, o sea, una historia principal, que eso pues es que incluso lo llevamos posiblemente cada uno dentro de nosotros. La leyenda posiblemente seamos nosotros mismos, exteriorizándola a lo que es nuestra vida diaria. Pero claro, nos damos cuenta de que existen
los mismos miedos, las mismas preocupaciones, porque a fin de cuentas somos los mismos. Los mismos, sí, Estés claro. en las antípodas, estés en Norteamérica o estés aquí grabando un programa humilde, Así. ¿no? en Santa Cruz de la Zarza. A Si fin nos de cuentas quitamos tenemos las los mismos capas de miedos. modernidad Claro. y de... tenemos una base cultural común Totalmente. a toda la humanidad. Álvaro, ¿estás a gusto? Yo, muy a gusto. Muy bien. Me habéis tratado Dire. muy, muy bien, Dire, además. ¿estás a gusto? Pero espera, que te estamos tratando, que todavía no hemos terminado. Dire, que te estás a gusto. Yo estoy ¿Y- cojonudo. ¿Y tú, Joaquín? Bien. Mismamente. Bueno, pues tomaros un descanso, que lleváis 40 minutos sin parar. ¿40 minutos ya? 40 minutos Joder, sin su parar. madre mía. Lo que Tomaros cunde un esto. descansillo, ¿vale? Venga, ponnos Venga. música. Bueno, pues mira, vamos a aprovechar y decimos, bueno, os recordamos, estamos en No me cuentes historia, el programa de historia de Onda Plana Santa Cruz, que no me salía, 107.4 FM, en streaming ondaplanaSantaCruz.es, y como todos los programas, aunque sea el 100 y sea especial, sabéis que nos podéis encontrar en redes sociales y en internet para escuchar los programas y para otras cosas. Y eso lo tiene controlado de siempre Joaquín, ¿verdad? Más o menos. Más o menos. Vamos a Sí, ver. tenemos un montón, bueno, unas cuantas redes sociales donde nos puedes ir siguiendo. Empecemos con nuestro muro de Facebook, No me cuentes historias, donde ya llegamos, lo miré ayer apuesta, 1.300 seguidores. Muy contentos y orgullosos de nuestra divulgación en el mundo mundial. Sobre todo, saludos a... ¿No será el mismo muchas veces? Muchas veces, es que es desde distintos sitios, que es lo que mola. Es que tenemos un montón de seguidores O sea, que no ya es el mismo superan que los se mueve 100. mucho. Tiene usted- Pues se mueve por todo el planeta, porque Dice, tiene usted unos gemelos muy bonitos. Dice, no, es uno solo, pero es muy nervioso. es que da mucha guerra. Tenemos más de 100 seguidores en México, en Argentina, en Chile, y la verdad es que estamos muy, muy contentos de que nos sigan al otro lado del charco. Y también por España, también muy diversificado, mucha gente en Andalucía, en Valencia, en Madrid, que seremos seguramente los santacruceros que estamos viviendo en Madrid, pero bueno, eso, unos 1.300 seguidores en nuestro muro de Facebook. También nos podéis seguir por Twitter, en nuestra cuenta @nomecuentesonda. Nos puede seguir en nuestro canal de iVoox, nuestros dos canales de iVoox, No me cuentes historias, que el que viene con el simbolito, el logo de la Rosa de los Vientos, exactamente, y luego nuestro hermanito pequeño, No me cuentes biografías, donde hacemos extractos de solamente las biografías que vamos emitiendo, vamos con un poquitín de retraso, no vamos tan Sí, pero... al día, pero lo ¿te has llevamos escuchado- adrede. ¿Te has escuchado al Barón Rojo ayer? En el coche iba yo ahí escuchando. Se oye comentar a las gentes del lugar. El Barón Rojo es el, que Lorro vimos de ayer, Lorro, el aviador alemán. Ah, no, ese no. Manfred von Ah, Richthofen. von Richthofen. De Barón Rojo, sí, hombre. Claro, hombre, con Risto. No, hombre, no, sí, no, pero no, ese El no. niño, que es el que nos tocaba la semana que viene. Y después vienen Elizabeth Bathory, que estamos hablando de Temazo, vampiros por y cierto, demás. temazo, en ese castillo de Catiche, en la Ay, cual sea, se una- cargó a no sé cuántas jóvenes para intentar bañarse en ese charco de sangre porque ella pensaba que eso le iba a rejuvenecer. Entonces, Sí. para que veáis que viene mucha colación, que no solo se ocurría aquí en España, sino que en Viene, mitad de esa Europa del Este, pues también podíamos Pues nada, encontrarlo. Álvaro, te recomiendo el relato que hizo el Dire, que en No me cuentes biografía lo rescatamos y lo ponemos ahí un trocito. Y para recordarlo, ¿dónde podemos encontrarlo? Lo que te está diciendo Joaquín. En nuestra cuenta de iVoox, No me La has cuentes dejado- biografías. La has dejado helado, la has dejado helado. No se lo esperaba. No, es que me lo estaba viendo, es que era tu relato. Que también, exactamente, un canal de iVoox que vamos creciendo poquito a poco, vamos por los 100 y pico seguidores ya en Ajá, No lo me estoy cuentes apuntando. biografías y más de 500 en No me cuentes historias, que la verdad es que Perfecto, está pues apuntado estupendamente. Y luego tenemos nuestro canal de YouTube que también nos va sorprendiendo día a día, que es, sabéis que son nuestros programas condensados y con imágenes ilustrando fotitos y estas cosas donde podéis ver
yo creo que de forma más amena incluso, porque te vamos poniendo fotos e ilustraciones de los temas de los que vamos hablando, y también con una cantidad de seguidores que va en un aumento exponencial. Programas con varios miles de reproducciones, concretamente todos los que tienen que ver con invitados, con gente Exactamente, que sabe. Que sabe de verdad, no que sabe. nosotros, que somos unos patanes. Pues esos vídeos, esos episodios tienen muchísimas reproducciones. Y yo creo que el último canal que nos queda es Spotify, que también el que le venga bien pues lo puede descargar por Spotify y mientras va haciendo running pues lo va escuchando. Twitter, no me cuentes. Twitter, sí, lo he dicho, @no me cuentes onda, y yo creo que tenemos ya todos los canales. Para sugerencias, para ese te lo dejo a ti, que nunca me aprendí el teléfono. 679-984636. Luego, la semana pasada, bueno, allá está. Lo repito, espera, apúntatelo, que luego no me... 679-984636. Me pones en el WhatsApp, porque yo te mando a ti... Con un cariño y amor. Y me lo haces a medias. Hombre, pero luego, la semana pasada, que aquí Sí, no está, no estaba. quiere que diga lo que dices tú y no me lo sé. Claro, a ti te da la papeleta esta y a mí no me da ninguna papeleta. Pero mira cómo está, Ya, mira ya, cómo ya, está ya. apagada. Hablando de papeletas, tenemos lotería. Bueno, yo tengo las tuyas en mi casa, Sí, las La tengo plana que es dar. Ay. 334. Yo no he vendido todavía ni una. O sea que... Porque no me he puesto a vender. Todos los premios para ti. Y tenemos, si alguien está muy interesado en conseguir lotería de la emisora, pues igual que nosotros la anunciamos, pues ponerse en contacto con alguno de los que hacemos programas y poder conseguir una participación. Eso lo he dicho yo así porque me ha salido. Del tirón. Sí, Porque sí, eres sí. magíster. No, está bien, No, Claro. no nos pagan por ello. está ni bien nada. recordarlo. Bueno, dicho todo, Seguimos al tajo. Seguimos con- tomar y os doy pie para seguir. Venga. Bueno, nuestro particular viaje de hoy, que ha sido más que visita cultural, ha sido viaje porque hemos salido del pueblo. No nos hemos salido del límite del término, pero hemos estado bien alejados. Nos hemos ido a visitar un sitio en el que Álvaro tenía especial interés, que es, aquí lo llamamos el Charquillo de Montrueque, o la Salinilla en otros sitios cercanos a nuestra población, que para que sepáis de qué se trata, en la zona más cercana al río Tajo, abajo, pues en una zona de yesos y margas que hay, que es la capa por encima del Cretácico superior, hablando de geografía, pues hay un afloramiento, un acuífero que absorbe, pues eso, todas las sales minerales que hay en los alrededores, y hay un surgimiento de agua en forma de cueva que termina en una especie de charco, de lagunilla muy pequeña, que tiene, pues según los lugareños, nosotros, propiedades medicinales. Dentro de esa cueva, históricamente aparecen ahí, pues no sé cómo llamarlo, estampas de objetos devotos, mensajes. Sí, plegarias, cierto tipo de objetos más o menos icónicos que sirven como para, tanto como rogativa como ofrenda por causas pues diversas. No sé si los santacruceros bajan allí a dejar esas cositas que pueden ser una estampa. Alguien baja. Sí, Porque pueden de que ser, esté allí alguien los baja. vecinos de Sí. Zarza de Tajo, de Fontidueña, que son los tres pueblos más o menos que Más comparten cercanos a nosotros. esa. Y yo sé que Álvaro tenía un artículo que tenía donde se hablaba de una cosa parecida, una cueva que tenía una similitud con esta nuestra, ¿no? Sí, bueno, realmente en España podemos encontrar muchas referencias a este tipo de culto popular, ¿no? O veneración popular que se despierta. Sin duda te estás refiriendo a la Arpeco Saindúa, que es una cueva que podemos encontrar entre Navarra y el Pirineo ya francés, el País Vasco francés. Se encuentra justo en la frontera. De hecho, una de las entradas de la cueva se encuentra en suelo español y la otra ya se encuentra en Francia. ¿Hablamos Peña San Martín o por otra subida, desde Navarra? ¿El qué, perdón? La Peña de San Martín, digamos que parte Navarra de Francia. Digo que sí, por esa subida por el Valle del Agua o Está por cerca, Ochagavía. para hacernos una idea, de Urdax, Zugarramurdi, ¿vale? Es decir, la sí. zona más occidental. Eso es. Y además que es la zona más dura también, la zona más agreste, la zona más inhóspita, donde ahí realmente pues se pasan bastante canutas si estás en una época bastante dura. Pues bueno, en este lugar tan abrupto y tan, digamos, inhóspito, tan salvaje,
viaje, dentro de esa cueva, de esa Arpeco Saindúa, si entramos en ella nos vamos a encontrar una estalactita, pero no la estalactita que nos estamos imaginando, sino que tiene una forma antropomorfa, y a esta, digamos, estalactita, que además emana agua durante prácticamente todo el año, siempre está acompañada de velas, de cirios, de mensajes, de flores. Nunca le falta esto. ¿Por qué? Porque aseguran que esa estalactita sería nada más y nada menos que una imagen mariana, pues porque de hecho se parece, propiedades curativas. O sea, también es llamativo porque estamos viendo que son lugares donde prácticamente la gente no pasa, no se encuentran a la vista de todos. Entonces, eso le da también una especial importancia, porque es gente que va allí única y exclusivamente para ello. O sea, no les importa el esfuerzo, no les importa el peligro, no les importa el frío. Saben que si van allí pueden entrar en contacto con lo sobrenatural, que eso también es una de esas cosas que nos mueven, ¿no? Eso también lo podemos ver aquí en Santa Cruz de la Zarza, como hemos visto, ¿no? Es un lugar que se encuentra en mitad de la nada. En y sin mitad embargo, de la la gente nada, va. lo que pasa es que aquí la gente, que no se le ocurra bajar aquí y echas un trago de ese agua que le da un patatú. Totalmente. Que aquí no, te puedes bañar, eso sí. Ha habido, nos decía Magister que había gente que... Tampoco es recomendable. Yo lo veo y... Bueno, meter una mano, meter un pie, vale, pero vale. o mojate así un poco la cabeza con la mano, pues a ver si te crece el pelo. Nosotros lo hemos intentado y no. La que si baja 3 se destroza aquello. Exactamente, Sí, o sea o sea, que... es un Mismo sitio- el encanto es Sí. casi verlo y no tocarlo. Pero que es un sitio, como hemos visto, totalmente impracticable Sí, de no llegar. es- O Es sea, impracticable y no es yo fácil pienso de que llegar. no es para ir, o sea, es un... por lo que yo he visto ahora, es un sitio para ir tú solo contigo mismo y estar tú solo. O sea, no ir en grupo allí, hágate una foto, sino es apartarte de todo y estar allí. Pero eso no deja de Tú ser solo. tampoco un intento de cristianizar cultos anteriores a Sí, esta religión. Está claro que es Sí, porque nosotros, Eso. por ejemplo, en nuestra cueva de Montrueque, ¿tú has podido observar alguna forma? ¿A ti te parece algo? Hombre, sí que es cierto que donde emanaba el chorro de agua desde dentro de la montaña, sí que tenía así como una forma un tanto, pues que se nos puede venir a la mente cualquier escultura de la Virgen, ¿no? Pero ahí también juega mucho el papel del pensamiento mágico. Sí. Claro, La tú ves eso, autosugestión tuya, claro, ¿no? y lo interpretas de esa forma. Pero sobre todo, más que por esa asimilación, por semejanza que suele pasar, es la famosa magia simpática, ¿no? Pero sin duda que yo creo que es más una cristianización de un lugar en el cual, pues, hace siglos, en una época bastante remota, pues allí pudiera haberse llevado algún ritual o algún acercamiento a algo que tuviese que ver con el agua. Pero esto lo encontramos aquí en el Arpeco Saindúa o, por ejemplo, en el santuario de Conquezuela. En Conquezuela, en la provincia de Soria, hay una cueva en la que también hay una estalactita de la que emana agua y que posiblemente también hubiese sido un culto al agua hace tiempo, y que con el paso del tiempo pues el cristianismo no ha podido derrotarlo, no ha podido desterrarlo, y entonces no ha podido con el enemigo, entonces se ha unido a él. ¿Y cómo lo ha cristianizado? Pues a través de, digamos, de la Virgen. Porque hay que tener en cuenta que estamos hablando de cuevas. Donde hemos ido es una especie de cuevacho, ¿no? Sí. De covacha. Estamos hablando que el culto a la feminidad, ¿dónde se llevaba? En las cuevas. En las cuevas. Claro, es Que hay más ese útero, femenino claro, que es ese el útero interior del útero. que te llevaría a las entrañas de la Madre Tierra. El culto a la Madre Tierra, no hay que ser muy ávido en todo este tipo de temas para darse cuenta que los personajes femeninos de la, digamos, de nuestra religión, sin duda son, por un lado, la Virgen María, o por otro lado, alguna santa que podemos encontrar, y también la Magdalena. Entonces, es curioso que muchas de las cuevas es donde se aparecen una virgen, por ejemplo en Montserrat, aparece en mitad de una cueva en el año 880. También podemos encontrarnos estos tipos de rituales como de los que estamos hablando. También se aparece en un árbol, qué curioso, árboles que solían ser sagrados en la época de los celtas. Entonces, si vamos tirando del hilo y vamos encajando piezas, a lo mejor se nos va a crear un puzzle mágico que sin duda merece la pena. Pero una aparición, por ejemplo, reciente, estamos hablando del siglo XIX, ¿no? O XIX fue la aparición de la Virgen de Lourdes. Ahí juega el agua, juega la cueva, Ajá. pero no había nada ahí antes de O sí. ese momento.
No lo sé. O posiblemente, pero claro, sí. ya estamos hablando del siglo XIX, que ese tipo de apariciones ya son bastante diferentes, como por ejemplo la que podemos encontrar en Medjugorje, la que podemos encontrar en Fátima. Digamos que no son esas mismas apariciones, son como apariciones más modernas, ¿no? Pero las que realmente tienen un sustento detrás son todas esas apariciones que, por ejemplo, de estatuas que podemos tener en las iglesias de cualquiera de nuestras ciudades o de cualquiera de nuestros pueblos. O sea, por ejemplo, seguro que hay muchas ermitas que se llama la ermita de la Virgen del Roble. ¿Por qué de la Virgen del Roble? Porque se ha aparecido, la leyenda cuenta que esa estatua apareció dentro de un roble que se encuentra justo al lado de esa ermita. Un roble, qué curioso. El árbol sagrado de los celtas. Ajá. Claro. O qué curioso que aparezca en un riachuelo encontrado por un toro. Toro, animal sagrado. Apis de los egipcios. El agua, qué más sagrado que el agua. Qué curioso, ¿no? Siempre aparecen en lugares concretos, lugares que han sido importantes para culturas y cultos anteriores. Entonces, es que solo hay que echar la vista atrás. Toda leyenda de una aparición, siempre hay que intentar encontrar el lugar en el cual ha tenido escenario esa supuesta aparición, ese supuesto prodigio, esa supuesta aparición de una estatua, o esos lugares que tienen propiedades curativas y que se asocian a esta figura divina. Siempre, siempre, siempre tienen que ver con algún fenómeno natural y de suma importancia en los antiguos tiempos. Que en España es una forma de cristianizar. Imagino que en todo el universo europeo cristiano sucedería un proceso más o menos parecido. Al final el cristianismo empezó por las ciudades, era el elemento moderno, el cristianismo siempre se desarrolló fundamentalmente en Oriente, y a Occidente vino primero a las ciudades. Era lo moderno, lo antiguo era lo pagano. El pagano es el hombre del campo. Eso es. Pagus, en latín, es el hombre del campo, el campesino, el que se resistía aferrado a sus tradiciones culturales de la tierra. Que eso, un pagano se usaba en un principio para eso, para determinar esos cultos que se llevaban a cabo por parte de gente del pueblo que a lo mejor no había asimilado esas nuevas culturas y esos avances de las nuevas civilizaciones y de las nuevas, digamos, modas, entre comillas, que entraban en nuestra tierra. El romano lo que hacía era meterlo en su santoral, vamos a decirlo así, en su panteón de dioses. El cristiano lo que hacía era, bueno, pues aquí te voy a poner un santo o te voy a poner una aparición mariana o algo, pero para que sigas creyendo en ese lugar que seguramente tenga algo, una fuerza especial, algo telúrico, algo mágico, vamos a llamarlo así, que por eso crees en ello desde tiempos inmemoriales, pero para que no me seas un hereje, sino para que y acabas de dar un detalle bastante importante, Joaquín. Muchos de esos lugares, cuando se le pregunta a una persona del pueblo dónde se encuentra o qué historia tiene este lugar, te va a decir, eso viene de tiempos de moros. Dices tú, estamos hablando de un megalito de tiempos de moros. Claro, dentro de esa mentalidad es un anacronismo, evidentemente. Pero ellos, lo pagano, ¿a qué lo asocian? Al moro. Al moro. Dice, no, es que eso es de tiempos de moros. Y cuando llegas, lo que te encuentras es un megalito, un sepulcro, una cueva en la cual se cuenta una leyenda de un supuesto tesoro que se encuentra en ella. Y claro, son historias que nos retrotraen mucho tiempo atrás. Pero ellos dicen, no, en una suerte de anacronismo, para mí lo pagano, ¿qué es? El moro. Porque es lo más cercano en el tiempo. Claro. Y cada vez que encontremos una leyenda o un cerro, un promontorio, una cueva o un paraje que se ha conocido como el paraje de los moros o el paraje de la mora o un paraje con este tipo de nomenclatura, pues posiblemente allí, si hacemos una investigación bastante exhaustiva, posiblemente nos dé una pista de que allí fue un lugar sagrado, un lugar de poder o un lugar mágico hace unos cuantos siglos y que obviamente nada tiene que ver con los moros. Y esto imagino yo que puede suceder en el resto del mundo, en el resto de religiones puede suceder algo parecido, que se me está viniendo a la mente ahora que hablábamos de los moros del Islam. Al final, la Kaaba, la piedra de los árabes, no deja de ser un meteorito. Que seguramente adoraban las tribus árabes desde la noche de los tiempos, claro, y bastante esto antes de Mahoma. Lo podemos encontrar en muchos lugares. Pues por ejemplo, vámonos a viajar a Irlanda. En Irlanda, ¿quién vive en los megalitos? Las Banshees. Las Banshees son esos seres que se parecen mucho a esa encantada que estamos hablando, como unos espíritus de la naturaleza, que habitan dentro de esos megalitos y los protegen, sobre todo protegiendo tesoros. ¿Qué están protegiendo? Pues posiblemente algo más.
y el tesoro posiblemente sea ese enigma que tenemos que encontrar. Entonces, vemos que sí, que es una figura que podemos encontrar en cualquier lugar. Es decir, que porque estemos aquí con los musulmanes y toda esa tradición histórica que tenemos, no quiere decir que en otros lugares, pues también, a su forma de ver el mundo, aunque sean otras tradiciones, pues también nos encontramos esas historias y esos arquetipos, ¿no? Claro, claro. Y esas leyendas, por ejemplo, la leyenda de la construcción del acueducto de Segovia, Sí. del diablo que lo construyeron una noche, todo esto. Sí. Aquí no hay terror ni nada más que, o sea, no hay miedo, no hay para Claro. asustar. ¿Por qué? ¿Por qué Bueno, el diablo lo construyó? Esa historia, posiblemente, si investigamos en la mitología antigua, sobre Bueno, todo en la escucha, mitología clásica. para los oyentes que no sepan lo del acueducto de Segovia, Sí, vamos a contar la leyenda. La cuéntalo un leyenda del poquito. acueducto de Segovia prácticamente era una mujer, según la leyenda, que vivía en lo alto de la ciudad de Segovia. Como sabéis, Segovia está en una elevación, y la pobre muchacha pues tenía que bajar todos los días a por agua a lo que es la ladera. Entonces tenía que pegar unas caminatas bastante importantes, ¿no? Y lo curioso de esto, claro, es que una vez pues rezaría en arameo, por decirlo de alguna manera, y en ese momento pues aparece el diablo. Y el diablo le dice: a cambio de tu alma, yo soy capaz de construirte este acueducto durante toda una noche. Eso sí, en el momento en el cual acabe la noche, estará construido evidentemente este acueducto, pero tu alma me pertenecerá a mí. Entonces está toda la noche el diablo ahí construyendo en plena ciudad segoviana, la pobre mujer arrepentida, pidiendo clemencia a Dios, a la Virgen de la Fuencisla, ¿no?, que es la patrona de Segovia, cuando de repente el diablo va a colocar la última piedra. ¿Qué pasa? Suena un canto, el canto del gallo. Ha llegado el amanecer. Entonces, evidentemente, queda el acueducto construido, faltaría una piedra por colocar, y finalmente pues la chica tiene su acueducto que le lleva el agua a su casa y no ha vendido el alma al diablo. Y justo en ese huequecito, hoy pues, supuestamente estaría la Virgen Bueno, no supuestamente está, otra cosa es que ese sea el agujero supuestamente, pero encontramos la Virgen de la Fuencisla, patrona de Segovia. Es una historia pues bastante romántica, pero es una historia que podemos encontrar en todos los lugares, y posiblemente si empezamos a investigar nos vamos a encontrar que en la mitología antigua, la clásica posiblemente, hubiera alguna figura de algún personaje que hacía lo mismo. Pero esta historia, a ver, hemos contado la del acueducto de Segovia, que por cierto no fue construido por los romanos, fue construido por los arébacos, que era el pueblo prerromano que vivía ahí, a los que le pegaban el latigazo para que levantaran el acueducto. Bueno. Claro, un romano se iba a romper el lomo. Vamos, qué ocurrencia. Claro, pero por ejemplo podemos encontrar puentes del diablo. En Baracaldo hay uno, en la provincia de Girona hay otro, esos puentes que son como muy picudos, seguro que los habéis visto. Sí. Pues los podemos encontrar, historias de este tipo, o por ejemplo pisadas del diablo. En el Escorial, en Madrid, hay una pisada del diablo con una leyenda muy similar. Y esta historia, pues, la podemos encontrar prácticamente en toda España. Por ejemplo, en Montserrat también existe una historia bastante similar, con la historia de Fragarí. Entonces, es un mito que está extendido por toda España y también por toda Europa, ¿eh? O sea, el mito de Fausto, estamos hablando prácticamente de esa historia, ¿no? De la historia de Fausto. Sí. Entonces, vemos que existen pues arquetipos que se van cumpliendo una y otra vez en cualquier lugar, en cualquier enclave. Sí, pero a lo que yo me refiero es, Sí. o sea, ¿qué sentido tiene crear esa leyenda? O sea, es, por ejemplo, si es de asimilación para la iglesia, o para que no te acerques a un lugar, a un charco, a un algo, Sí. pero en lo Yo del pienso acueducto... que es un mito, ahora mismo no te sabría decir cuál, una historia mítica que podría existir anteriormente pues en la mitología griega, en la mitología romana, que se adapta con otros personajes. En este sentido yo no creo que sea intentar demonizar al romano porque, hijo mío, el acueducto no tenía ningún peligro para una cultura cristiana, ¿no? Tiene que ser más la adaptación de algún personaje, de algún personaje mítico. Me pongo en una situación naif y me imagino a un chiquillo preguntándole a su padre: ¿y esto cómo subieron las piedras ahí arriba para hacer esto tan grande? Y el padre, al no saber dar una contestación, También, se también inventa puede ser, sí. un cuento que luego trasciende. Pues es uno, transmitir esto no es un padre y un hijo, puede ser alguien que pregunta a otro, y se crea una leyenda Claro. de tradición oral que da una explicación que no se tiene en ese momento. Sí.
pero yo creo que también tiene que ver mucho, ya digo, o sea, algún personaje que se nos escapa de alguna de la mitología antigua. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la cueva de Salamanca. La cueva de Salamanca, no sé si conocéis la leyenda, es una cueva que se encuentra en la Cuesta de Carvajal, justo al lado de las catedrales de Salamanca, y en esa cueva se decía que se aparecía el diablo, daba clase concretamente a 7 alumnos de magia, de artes heterodoxas. ¿7 por qué? 7 es un número mágico. ¿Es protector? Claro, eso es. Cristiano, O sea, ese para que veáis que hay que ver todo con esos elementos, ¿no? Y en ese instante, él da clases de magia en esa cueva de Salamanca, con la condición de que cuando acaben esas clases, uno de los alumnos tiene que pagarlas. ¿Quién es? Ese Enrique de Villena, que, bueno, se niega a pagarlas, le encierra en una tinaja. El Enrique de Villena consigue burlarse del diablo, pero con una condición, con un castigo, y es que a partir de ese momento pierde la sombra. Claro, la historia de esta cueva de Salamanca del diablo es la misma historia que podemos encontrar en la cueva de Hércules, en Toledo, pero ¿quién es? Es Hércules el que lleva a cabo esas clases en ese palacio que tiene y en esas cuevas donde supuestamente llevaría a cabo esas clases mágicas, esas artes mágicas. Con lo cual estamos viendo un personaje mítico de otra época, pero cuya leyenda se va adaptando. Y la historia del hombre sin sombra, pues bueno, es un mito que podemos encontrar en muchos lugares. Entonces, es una historia que se vincula al diablo, pero que posiblemente si empezamos a rasgar en otras mitologías, pues no la podemos encontrar. Es, por ejemplo, este ejemplo lo vais a notar bastante claro. La historia, seguro que todos hemos oído hablar, no de la chica de la curva, porque es un caso bastante ya, eso podemos hablar de un mito contemporáneo. Escucha, Pero antes de que sigas, sí. Yo creo que fue en Cullera o algo así, la policía tenía denuncias de esto, de que se le aparecía una chica, tal y cual, pero denuncias. Claro, pues esos son mitos modernos, esos son de nuestra época, ¿no? Mitos contemporáneos, pero por ejemplo, siempre existían leyendas de que en los caminos por la noche se aparecía un monje encapuchado o un fantasma encapuchado, el fantasma ensotanado de toda la vida de Dios, vaya. La Santa Compañía. O la Santa Compañía o... Pero la Santa Compañía es más sí, del no, norte, ¿no? Claro, no, pero no, la Santa Compañía, escucha, no, en la Santa Compañía se pueden encontrar casos en toda la península, pero eso tiene que ver con la caza salvaje, eso es otro tema. Yo me refiero a un monje, a la típica figura que te encuentras en un camino fantasmal, que no se le ve el rostro, que va como enlutado, encapuchado. Bueno, eso no lo podemos encontrar en un personaje claro, que es Odín. En la mitología nórdica, Odín se aparecía en los caminos vestido con una capa en la cabeza, con poco menos que una sotana, y que de alguna manera pues atormentaba a la gente. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver en la primera temporada de Vikingos, que se aparece un personaje y tiene una relación extramatrimonial entre sí. Claro, pues es igual. O, por ejemplo, en Roma también encontramos a los genius cuculati, que eran unos seres fantasmales que se aparecían en caminos y atormentaban a todas aquellas personas. Quiero decir que básicamente es eso. La figura del diablo del acueducto de Segovia posiblemente sea algún personaje que podemos encontrar en antiguas mitologías o en antiguos, mitologías o teologías, y que posiblemente tenga que ver con ello. Acuérdate que nuestro amigo Carlos Sánchez del Real de San Vicente nos contaba la historia de su tío y su tío y su primo. Un familiar cercano, sí. Que eso, se introducen en un bosque de castaños, aparece una niebla abrupta en los que bosques, no se permite claro. ver, y bueno, las primeras, por el retrovisor del coche ven 3 figuras, eso, encapuchadas, que no tienen rostro, etcétera, etcétera. Es la misma leyenda, y seguro que Carlos no conoce estas leyendas. Sin embargo, allí la tradición familiar ya, porque es una tradición... Sí, porque además no lo contaba que yo le pregunté, ¿pero me estás diciendo de que es de verdad que le pasó? Sí, ¿O es que es una leyenda? No, que me pasó. Es igual como la historia que te contó yo de la sombra. A lo mejor es la sombra de los muchachos que perdió la sombra y vino aquí a verme, pero... O sea, yo no... Hombre, pero si lo analizamos, pues sí, posiblemente tenga algo que ver con la Santa Compañía. O sea, la Santa Compañía sí se tiene más demostrado que tiene algo que ver con la caza salvaje, ese mito que es más también germánico. Para nuestros oyentes que no saben... ¿Qué es la Santa Compañía? Sí, ¿Qué la es? Santa Compañía, vamos a hablar claro y rotundo, es una leyenda, un mito que podemos encontrar... Bueno, no un mito, un elemento mítico, porque no es un mito como tal. Es
es un elemento mítico que podemos encontrar en varias partes de nuestro país. Sobre todo está muy asentada en la zona Pero norte, en Galicia. aquí en España, Bueno, sí, sobre todo en España. En otros lugares tienen otros personajes, ¿vale? Pero aquí en España, por ejemplo, encontramos la Santa Compaña. En Galicia podemos encontrar en Asturias la Estantigua. En Extremadura el Cortejo de Genti di Muerti. En Andalucía y en... Eso parece italiano, más que extremeño. Parece, sí, es muy llamativo. O Cortejo de Gente de Muerte. Y también, por ejemplo, las ánimas benditas, que las podemos encontrar en Andalucía. Es decir, es un mito que se encuentra en todos los lados. O en Castilla y León es la Huestia. La Huestia, sí. Claro, entonces... Es un mito, supuestamente, según cuenta la leyenda, una comitiva fúnebre de almas en pena que siempre va liderada por un personaje que es un vivo, que se ha topado con ella durante esas marchas que hace ella por la noche. Y esa persona está condenada a llevar siempre una cruz, acompañando a esa Santa Compaña que siempre se aparecería de noche, hasta que esa persona falleciera. Es como una crónica de muerte anunciada. Y esta Santa Compaña siempre se aparecía en las encrucijadas, esos lugares mágicos y míticos por antonomasia, y siempre generaría pues como alaridos de animales, de perros. También un síntoma entre comillas de su aparición sería la aparición de un olor a vela quemada. Entonces, bueno, es una historia del folclore, eso sí que podemos decir, no que es autóctona, pero sí que a raíz de otros mitos se ha fraguado íntegramente. Y gracias a ello, pues está sobre todo en toda la península ibérica, de hecho. ¿Por qué dices que... Uy, perdona, tira. Bueno, perdona tú. Pero ¿y si te aparece que para no acompañar a esa Santa Compañía, para librarte de ella... Tirarte al suelo. La leyenda cuenta... ¿Boca arriba o boca abajo? Boca abajo, tapándote así o estando de palo, para que pase por encima tuya. Por encima de ti. Sí, es una de las tradiciones, por ejemplo en Galicia se cuenta eso. Pero para que os hagáis una idea, yo en su tiempo hice una investigación sobre la Santa Compaña y dicen, no, es que esto es un mito de gente que vive en lugares recónditos, en ambientes rurales, y una leche. Yo puedo contar una leyenda, bueno, no una leyenda, un caso que le ocurrió a una mujer que estaba viajando desde Canet en barco hasta Mallorca, cuando de repente una enorme tormenta, una enorme tempestad, un mal temporal le acucia en medio del mar. Hasta tal punto que empieza a temer por su vida, tanto ella como su marido, que son los que iban en ese barco. Cuando de buenas a primeras... ¿Solicos los dos ahí en el barco? Sí. Cuando de buenas a primeras, ella, en la parte delantera del barco, del bote que tenían, empieza a ver a 3 figuras. Creo que eran 3 figuras. Figuras que ella... O sea, en el barco. Sí, o sea, no en el barco. Que ella directamente relaciona con la Santa Compaña. Dice, eso parecía la Santa Compaña. Y lo llamativo de esto es que a la mañana siguiente su marido se le acerca y le dice, ¿viste esto? Lo vieron los dos, lo mismo. Pero este solo es un caso. Puedo contar otro que ocurrió en la Sillita del Moro, en Granada, justo al lado de la Alhambra. 2 personas que estaban haciéndose fotos y acabó la noche. Bueno, les pilló la noche, cuando de repente ven desde el cementerio de la Rauda, que hay como un crucero donde supuestamente también dan pábulo a la aparición de la Santa Compaña, era además un cementerio creo recordar que un cementerio árabe. A partir de ese cementerio ven como unos candiles van subiendo esa Sillita del Moro, en hilera. Si me pinchan no me encuentran sangre. Ellos a mí me está dando ganas de llorar. Salen pitando, con lo cual estamos viendo que no es ni una historia antigua, ni un lugar estrictamente cerrado a solo lo que a los bosques de Galicia. A lo que es Galicia. Esto contando 2 casos, pero podríamos estar aquí hablando de la Santa Compañía, sin duda, de casos a día de hoy. ¿Y por qué dices, Álvaro, que estaba ligado o que está ligado a la caza salvaje? La caza salvaje es también un mito, sobre todo germánico, en la cual, pues por la noche, se aparecería, todos esos jaleos de animales y personas fantasmales cazándolas. Y aquel que lo vería, pues también sería una crónica bastante anunciada. Entonces, es una adaptación. Por ejemplo, en el País Vasco se ve mejor esta adaptación en la figura de Mateu Txistu. Mateu Txistu es un personaje que sería en un primer momento un sacerdote, pero un sacerdote que digamos que era un poco bala perdida, ¿no? Que llevaba una vida bastante divertida, le gustaba mucho cazar, hasta que Dios le castigó. ¿A qué le castigó? Pues a estar todas las noches vagando en pena persiguiendo una liebre, porque parece ser que cuando tenía que dar misa siempre se iba a cazar liebres. Entonces... No se le ocurrió otra cosa al hombre que... Eso lo pasaba a un maestro santacrucero, no ejercía aquí, ejercía en Villatobas,
cazador furtivo que durante los recreos se iba a ver las trampas de conejos que tenía. Sí, eso es hasta hace muy poco, hasta que se ha jubilado el hombre, no vamos a decir nombre, aunque todo el mundo lo conoce, pero él siempre llevaba una liebre en el coche y durante los recreos y las horas que no tenía clase se iba a dar una vuelta al campo a ver las trampas. Y por ejemplo, yo tengo recopilada una historia de la aparición de Mateo Chistu, de una persona de hace, pues yo qué sé, 40 años, en uno de estos baserris del País Vasco, en mitad de Guipúzcoa. Él empieza a oír unos ruidos extraños que se van acercando más y más a su casa hasta tal punto que tiene que cerrar la puerta, y él asegura que era ese personaje que estaba persiguiendo a esa liebre aquella noche y que era Mateu Chistu. Pues sin duda tiene una relación directa con esa caza salvaje, ¿no? Entonces... No puede ser una creación de la propia comunidad para que la gente no salga por la noche, no se haga esa caza furtiva. Puede ser, pero también tiene mucho que ver con la mitología nórdica, esos dioses, esos que siempre se encontraban, pues yo qué sé, las famosas valquirias y todo esto. Tiene más que ver con eso, una adaptación de algún mito nórdico. Sí. ¿Y por qué estas cosas siempre pasan de noche? O sea que, no sé, no puede pensar. Es miedo, es un miedo humano. Claro, no, pero ¿No que ves? Pero no ves, bueno, a mí la sombra se me apareció de noche, no se me puede parecer a las 12 del mediodía. Esto tiene su explicación antropológica, es decir, siempre hemos vinculado el día, el sol, lo masculino, la luz, con lo positivo. Y luego lo negativo, ¿vale? Esto es como, vamos a hacerlo como vamos a imaginarnos un cielo, ¿vale? Un círculo, ¿vale? Un círculo por una línea partida en la mitad. Arriba encontramos el sol y arriba y abajo encontramos la luna. Es decir, son como lo bueno y lo negativo, el yin y el yang. Dentro de la luna encontramos la noche, lo oscuro, la feminidad de la luna, Selene, Diana, las brujas que luego van a encandilar todo eso, y luego arriba, de forma horizontal y positiva, encontramos el sol, lo masculino, encontramos el día, los dioses, digamos, también vinculados con la masculinidad, que son pues como los dioses buenos. Si es que si os dais cuenta, las divinidades digamos femeninas son como las malvadas y todo esto, y esto, bueno, viene desde la época, pues evidentemente patriarcal, ¿no? Porque estamos hablando que son religiones basadas en ello. ¿Y la madre tierra? La madre ¿Qué tierra, es más sagrado que la madre tierra? Claro, es que esto es curioso, ¿vale? Quiero que volvamos a imaginarnos ese círculo, ¿vale? Pero en vez de partido por la mitad, ¿vale? De forma horizontal, nos lo imaginamos partido de arriba a abajo, de forma vertical, ¿vale? Que es lo que ocurría en la prehistoria. En la prehistoria encontramos en un lado el sol, la noche, todo lo que he comentado, y en el otro el día, la luz, lo masculino. Pero claro, estamos hablando de que estaba horizontal, estaban parejos. Entonces, no eran, superior, claro, pero hay un momento en la historia, concretamente en la época clásica, que ese círculo que se encontraba igualado, gira para poner arriba, pues, la luz, el día, el sol, lo positivo, y abajo, lo negativo, esa noche, esa, digamos, luna, Selene, Diana, lo femenino, lo oscuro, y que luego todo eso va a derivar en bruja. De hecho, a las brujas, en la época clásica, en Grecia, luego también en Roma, van a ser conocidas como las dianas. Las dianas. Que eso también, por ejemplo, lo podemos encontrar luego las janas, que las encontramos también dentro de nuestra mitología, las anjanas, las shanas, y luego ya, pues para que veáis, hemos entrado ya directamente porque esas shanas están directamente vinculadas con esa encantada y con esas lamias de las que hemos hablado antes. Posiblemente la explicación la acabamos de dar. ¿De dónde viene todo eso? Espérate un poquito, vamos a cerrar ya el círculo del todo. Bueno, venga. Daros otro descansito. Venga, otro descansito.
Bueno, estaba yo diciendo que llevamos ya, pues eso, 1 hora y 18 minutos aquí sin parar. A mí se me ha pasado esto como... Esto se me ha pasado 18 minutos volando. nada más, porque estamos ensimismados. Y estábamos hablando sobre todo de leyendas. Hemos dado la vuelta, empezamos hablando de eso, de las lamias y las brujas y las encantadas, y hemos vuelto otra vez a las llanas. A ver, que por cierto, hace un par de semanas estuve yo por Asturias, por el Valle de Trubia, hice la ruta de las llanas, una ruta de senderismo que recomiendo a todo el mundo. Y bueno, pues ahora ya vamos a terminar cerrando el círculo con otro tipo de leyendas, otro tipo de historias. De las que tenemos aquí en Santa Cruz, fundamentalmente hemos dicho que era entre la de la Casa de las Dos Puertas, que no hemos hablado todavía nada de ella. Bueno, hay que decir que nuestra Amanda hizo un trabajo en la universidad y tiene bastante leyendas del pueblo, aunque, como tú bien dices, las tres más principales, las que más se conocen, es las que tú dices. Sí, entonces, nos queda un poquito por tratar las leyendas románticas, yo creo. Sí, bueno, las leyendas románticas, a fin de cuentas, esas historias sí que son más modernas, ¿vale? Esas historias son más, además, leyendas urbanas, no leyenda urbana de lo que nos está... Porque estamos totalmente con unos tipos bastante mal explicados, porque cuando vinculamos leyenda urbana con lo primero que se nos viene a la mente, que es algo falso, algún bulo, etcétera. No, una leyenda urbana quiere decir una leyenda que se ha fraguado de una ciudad. O sea, y leyendas urbanas ha habido siempre. Todas las de Madrid normalmente son leyendas urbanas. Y en esas leyendas urbanas, ¿qué temas se tocan por antonomasia? Pues son esos temas pasionales, también de amoríos, también de un noble con otra mujer a escondidas, también historias pues históricas, ¿no? Pero que son historias que tienen un escenario y una temporalidad más concreta de todos estos temas de criaturas mágicas que hemos estado hablando. Sí, no es contacto Claro. con la naturaleza, es contacto con tu mundo urbano, lo que dices. Claro. Estaba pensando en la leyenda del Pozo Amargo de Toledo. De Toledo, pues por ejemplo ahí te da esa leyenda, explica a la perfección la relación que existía en la convivencia de esas tres culturas, ¿no? De las judías, los musulmanes, los cristianos, que sí, que siempre se nos ha vendido de que convivían más o menos, eso es una patraña, o sea, estaban a leches cada 2 por 3, o sea, convivían, bueno, Inseparables. claro, o sea, y esa leyenda, pues, son las historias típicas que nos podemos encontrar también en todas las ciudades donde ha habido una judería muy importante, un barrio también de musulmanes, donde una judía se enamora de un cristiano, o un cristiano se enamora de una bella musulmana, o una musulmana se enamora de un cristiano. ¿Qué pasa? Que son amores no correspondidos, básicamente porque es la época. En la época, porque no podían ser claro, correspondidos, y si son correspondidos tendrán mal final, seguro. eso es, y todos acaban en eso, en un desenlace fallido, trágico, donde uno de los personajes o se suicida o acaba bastante mal. Y sin duda, pues nos viene a demostrar esas preocupaciones que existían en aquella época, y es que básicamente pues un musulmán no podía estar conviviendo con un judío y un poco menos que tener enlaces y relación con él. Entonces, bueno, son historias que nos demuestran cómo era la cultura y cómo era la sociedad en determinados pasajes de la historia, ¿no? Los Bigfoot, los Basajaun, Los Basajaun, sí. los Basajaun, leyenda, historia. Eso, ahí sí que se puede vislumbrar el inicio directamente de ese personaje. Bueno, y esa gente, Claro. en Barcelona encontraron gigantes. Todo eso, o sea, vamos, que Sí. dicen que se encontraron gigantes en tumbas, en no sé qué. Bueno, los gigantes, eso sí que es un mito que realmente se intenta buscar una explicación, y sobre todo 3 pies al gato, pero lo de los gigantes no tiene ninguna relación de sí. O sea, cuando veáis lo de un gigante que se ha encontrado, eso es un bulo, o sospechad. Sí es cierto, por ejemplo, en la Catedral de Tarragona hay enterrado un gigante, pero era un gigante en aquella época, porque era un tío que medía 2,30 metros, un general que está ahí enterrado. Claro, 2,30 metros, o si ahora un tío como Pau Gasol nos llama la atención, imaginaos en aquella época, en la época de la Guerra de los Segadores. Enorme. Claro, y está ahí enterrado en la Catedral de Tarragona. Tenemos Y al gigante extremeño allá en el Museo Antropológico de Madrid. Sí, a Agustín Luengo Capilla, que es el gigante de Alcocer, pero que no eran gigantes, o sea, eran personas que... Altas. Claro. Muy alta, o con una enfermedad Claro. de gigantismo. Pero, por ejemplo, en Cataluña existe un personaje también vinculado con lo que nos imaginamos como el Bigfoot, o por ejemplo, el Basajaun. El Basajaun
sin duda todos estos personajes tienen un inicio claro en figuras míticas como podría ser Sucellos en la mitología celta, que es un personaje que es muy barbudo, muy, digamos, muy peludo, que protege los bosques porque es el dios de los bosques y siempre tocando un laúd, un instrumento, lo que fuera. Y sobre todo en la mitología romana, que encontramos Silvano. El dios Silvano era un personaje también muy barbudo, muy peludo, que protegía los bosques y los rebaños, era ambivalente porque también castigaba a todas aquellas personas que de algún modo atentaban contra el bosque o contra los árboles y siempre aparecía tocando la siringa. Esto encaja a la perfección con esa historia del Basajaun. El Basajaun, como su propio nombre quiere decir en euskera, es ese señor de los bosques que habitaría en los bosques con su versión femenina, que sería Basandere, y que también sería un personaje ambivalente. Un personaje que protegería los bosques y también favorecería a todas aquellas personas que se pierden en el monte, en el bosque, a los carboneros, a los pastores, pero también castigaría a todos aquellos que se dedican a destrozarlo. Y en este sentido también siempre aparecía como tocando instrumentos. Unos dicen que tocaba el chistu, otros que tocaban como una especie de trompetilla para avisar de que él estaba allí. Entonces, encaja a la perfección con Silvano, con Sucellos y con todas esas divinidades del bosque, porque hay que tener en cuenta que la característica principal de Basajaun es que era un hombre súper peludo y que le cubría todo el cuerpo de pelo. Y aquí sí, por ejemplo, he conseguido bastantes leyendas de este personaje. Puedo contar dos. Una en Ceanuri, se encuentra a 50 kilómetros de Bilbao, es un bosque, el hayedo de Otzarreta, que es totalmente recomendable ir a verlo, sobre todo en esta época, en otoño, porque los hayedos os podéis imaginar el espectáculo natural que es. Pues en este lugar aseguraban que por la noche, cuando se oía un extraño silbido o algún instrumento en mitad del bosque, no había que preocuparse. ¿Por qué? Porque estaba Basajaun en aquel lugar protegiendo a toda la gente que allí estuviera. O por ejemplo, en Haya hay un bosque, ya en Guipúzcoa, los bosques de Haya. Allí encontramos, por ejemplo, una roca que es conocida como la roca de Basajaun, donde supuestamente se sentaba para proteger el bosque de todas aquellas personas pues que de algún modo atentaran contra él. Y de este personaje, por ejemplo, hay un libro que se llama El bosque de Tumeta, que es escrito por Araquistain, que es un folclorista de allí del País Vasco, y que cuenta esta leyenda, ¿no? Entonces, el Basajaun, hay que tener en cuenta que el Basajaun sí, lo relacionamos con el País Vasco, pero las mayores historias del Basajaun no las encontramos en el País Vasco, las encontramos en Navarra. En Navarra es donde se encuentran los grandes bosques. En el País Vasco sí, hay bosques, pero yo qué sé, la selva del Irati, todo Roncesvalles se encuentra allí. De hecho, el bosque de Roncesvalles se llama Basajaunberro, que significa algo así como el matorral de Basajaun. Y allí, por ejemplo, en el País Vasco francés también existen un montón de historias de este Basajaun, muy llamativas porque aquí los llaman los hombres salvajes de los Pirineos. Y aquí hay incluso documentos que hablan de encuentros con este personaje. Por ejemplo, Rousseau, este filósofo, habla de ellos. Los menciona en uno de sus libros. O, por ejemplo, Linné. ¿Pero que se los ha encontrado? Claro, hay hasta documentos de personajes que se han encontrado con estos hombres cabra. Ellos los llaman hombres salvajes de los Pirineos u hombres cabra. Pero estos hombres, me imagino yo... ¿Tipo Yeti? Sí. O sea, esto es muy llamativo. ¿Nacerán? ¿Se reproducirán? O puede que sea Son leyendas. simplemente un pastor de los Pirineos vestido con las pieles de las cabras cuando hace mucho frío. Claro, grandote. Por ejemplo, Carlos Linneo, el padre de la taxonomía, habla de estos hombres salvajes de los Pirineos y incluso los cataloga, los llama los Homo ferus, o sea, como el Homo feérico, algo muy llamativo. Pero en 1765 hay un documento de un francés que tenía una explotación, pues eso, maderera en la zona de la selva del Irati. Incluso esto aparece en un libro, o sea, este personaje además se llamaba Jean-Marie Legois. Estaban explotando toda esta zona, pues consiguiendo madera, cuando de repente ante él se presentan 2 o 3 tíos que han capturado algo. Algo que no es nada más y nada menos que un personaje que ellos en primer momento catalogan de un niño, que se acercan a él y lo ven muy peludo y que rápidamente lo catalogan con esos hombres cabra. Entonces,
vemos que en el País Vasco francés la historia de esto de Basajaun está más extendida. Luego, bueno, hay muchas teorías, la cual más también tremebunda. Unos dicen que es el viejo recuerdo de la creencia en el Neandertal, de que posiblemente hubo esa unión. Luego hay un libro, por ejemplo, El misterio vasco, que es de Louis Carpentier, que bueno, este tío le daba mucho también a la imaginación, ¿no? Con ese realismo fantástico que se llevaba en la época, que decía que era un cromañonoide que se había quedado ahí anclado en los Pirineos, en toda esa zona, y que producto del aislamiento pues solo se reproducía ahí. Pero bueno, estos son historias también, pues un poco fabulaciones, pero sin duda la figura del Basajaun tiene que ver, en mi opinión, con eso. Bajo mi perspectiva es toda esa cultura nuestra, occidental, proveniente de la época preindoeuropea, porque todos los mitos, la mitología griega, la romana, la nórdica, beben de esa mitología preindoeuropea, ¿no? Esa cultura que de buenas a primeras, en un momento indeterminado de nuestra historia, llega a Europa y se asienta en ella. Entonces, también, obviamente, llega al País Vasco y se mezcla con esos toques autóctonos, pues que siempre se tienen y que nunca deben perderse. Y de ahí pues pueden hacer la figura del Basajaun, la figura del Simiot, que es ese Bigfoot catalán, y historias de este tipo, ¿no? Qué interesante. Está muy interesante. Yo creo que, bajo mi punto de vista, deberíais dejar de preguntar algo para que venga otra vez Álvaro, que Está claro que tiene otra mucho que visita... No, a mí vamos, siempre que me hagáis una estamos caldereta de esa, a mí me tenéis, vamos, a mí me tenéis más que ganado. Otra cosa, Magister hace de todo, ¿eh? La próxima cosas que no Puches. debe. No, pero esto nos sirve un poquito de publicidad pues para llamar a Gerardo, que lo estamos esperando, a Daniel, que lo estamos esperando, a José Antonio, que lo estamos esperando, que aquí se come calderete, se come patatas y no se va uno aquí no es que Ya con vacío. las manos en los bolsillos. Así que Sí, sí, o sea, para que os hagáis una idea, Santa Cruz de la Zarza me he dado cuenta que es como los restaurantes de carretera que siempre paran los camioneros. Si ves muchos camioneros es porque se come bien. Entonces es igual. bueno, pues entonces lo emplazamos para otro día. ¿Os Pues lo parece? emplazamos. Sí. Vamos a Pero emplazarlo. ¿de qué manera? Porque No, si me emplazáis de la- como los no, hermanos Carvajal... No, a lo mejor de la tenemos buena, un de la problema. buena. De la buena. Vale, vale. Bueno, te cuento, Álvaro, nuestro programa siempre, la última sección después de que nosotros tres intervenimos, o en este caso un invitado, es una sección que se llama Canciones con Historia. Entonces ponemos una canción que cuenta una historia, o un hecho histórico, o habla de un personaje histórico, o en este caso, esta temporada, estamos hablando de leyendas, precisamente, hoy nos viene al cabo. Entonces, como la semana pasada el director se presentó aquí sin tener que venir porque había pedido un día moscoso, le dije que le iba a premiar con algo que le gusta a él mucho. Y no es ni más ni menos que un grupo que se llama Warcry, no sé si os suena, es de esos de las camisetas esas negras que llevan estos, que no entiendo yo qué pone. Y ahí tienen una canción que se llama El Guardián de Troya. El título es de la canción rinde tributo a Héctor, que es que no hemos hablado hoy tampoco de leyenda y de mitología griega, un poquito de pasada, pero... Queda para dos otros programas la Sí, mitología. eso ya da... Entonces, bueno, pues para hacer un poquito de historia, Héctor era un héroe troyano, en Guerra de Troya, el principal oponente de Aquiles y, bueno, pues se erige como el mayor defensor de la ciudad. Y cuando muere, que la Ilíada concluye precisamente con el funeral de Héctor, su padre lo rescata del campamento de los griegos, pues todo el mundo, y sobre todo su mujer Andrómaca, ya intuye que Ruina va a ir a la mierda, iba a decir, ¿no? a la ruina y que es inminente la pérdida. Entonces, esta canción de Warcry, que se llama El Guardián de Troya, va dedicada a esto. Y, jefe, mira cómo suena, espera que te la pongo, ya verás. ¿La conocías? Yo sí.
sintonías, ¿no? Esta es una canción, iba a decir acojonante, pero te lo voy a decir. ¿Es acojonante? Sí. Bueno, pues nada, pues para que veas que yo cumplo con mis palabras. Yo te dije que te iba a traer una canción de las tuyas y aquí la tienes. Está No muy me regañes si traigo yo una de las mías. No, yo no te regaño, pero... sí. ¿Os ha gustado el programa? A mí me ha encantado. Me ha encantado Más que a gusto venga, que más gusto. que venga Álvaro, Hemos que... celebrado bien el 100, ¿no? Sí. Antes del 200 tienes que venir, Álvaro. ¿no? Nada, y cuando ya sabéis que a vuestra disposición cuando queráis. Vamos a poner una fecha muy Que sé cercana, dónde 102. vives. Sí. No, en serio, lo hemos pasado muy bien y además alucinando con todo lo que conoces, lo que sabes, lo que pilotas. Todo esto. Sí, porque es que no lleva, o sea, vosotros habéis escuchado 2 horas, casi 2 horas de aquí de Álvaro hablando, nosotros preguntando, pero que llevamos así todo el día. Lo llevamos todo el día. O sea, que... Otros que- por menos han muerto. O sea, Pues muy bien, mira, voy a poner la sintonía de salida. Te vamos a perdonar, diré, la semana que viene te vamos a dar vacaciones, ya que no te las has tomado estos 2 días. Te vamos a perdonar. me va a venir de miedo. Te vas a venir al Ni al programa, pelo. pero de oyente. Ni al pelo. De oyente o si quieres participar como colaborador, pero no te vamos a dejar que hagas nada. Porque nos vamos a traer otra invitada. Tú sabes que yo soy el dire, Pero, pero... No, tú eres el que mueve los hilos. en sí, la sí, sombra. sí, sí, yo soy... nos vamos a traer ya de una vez por fin a Gema, que está esperando, a Gema Espinel, a que Joaquín la conoce por las Me tardes. suena algo. Y algo vamos a empezar ya rumores, la Venga. sección de rumores Deseando en tu estoy también. espacio, en tu huequecito. Vale, Así que te damos una semanita de que no tienes que preparar el programa. lo que vale. ¿Vale? Vale. Porque creo que Joaquín nos va a hablar en este programa de... De Inés Suárez, mejor dicho, Ujú. es la temazo. exactamente la madre de Chile, Sí, sí. por decirlo así. Sí, la, sí, sí. Pues, la que iba acompañando a Valdivia en la conquista Una de buena Chile. zahorí de estas. Inés de la- Suárez de Plasencia. Exactamente, sí, de sí. Plasencia. y yo os voy a traer un apartado que a mí me hace mucha gracia porque se llama Chiripas de la historia. Es decir, sucesos que ocurrieron por casualidad. Hay cosas en la historia que ocurrieron por una simple casualidad, por un dolor de tripas. La historia podría haber sido de una manera o de otra. Por una úlcera, por ejemplo, Manhattan, ahí Estados Unidos, llegó a ser holandesa por unos míseros collares y de buenas a primeras lo cambiaron por una isla en el Pacífico y por eso es inglesa. Pero podría ser, en vez de New York, podría ser New Amsterdam. Llegó a llamarse Nueva Ámsterdam. Sí. Pues anda, mira. Esa serie de casualidades, muy condensaditas, en un libro que se llama así, Chiripas de la historia, os voy a traer un poquito de ello. Muy bien. Así que ya es el 101. Ya es En la el sección de rumores, recordamos, será una sección que de forma intermitente traeremos y nos contará la crónica rosa de la historia. En este caso, María Luisa de Parma, pues que tiene mucho jugo, da bastante juego en la vida y rumores de María Luisa de Parma. Habrá que traer el gin tonic puerto el de rosa la para rosa. que son los que le gustan a ella, ¿no? ¿O qué? Pues digo yo que sí, vamos, algo no le va a hacer, seguro. Sí, o puedes hacer otra cosa. El gin tonic te lo tomas tú y que conduzca ella. que también. Casi conduzco. ¿Qué son los agujeros negros? Se expande el universo, es cóncavo con menos. ¿A dónde vamos? Estamos solos en la galaxia. Bueno, pues si no tenéis más que decir, agradecidísimo Álvaro Anula Pulido, de los Pulido de Santa De toda Cruz la a vida, partir de hoy. Hay que estudiar ese tema, ¿eh? Sí, sí, hay que Hay que tirar ver del las hilo. raíces. Un placer, ya digo, emplazado en el buen sentido de la palabra. Primero para cuando tú quieras y después para cuando nosotros te llamemos. Después que no tengamos más programas y digo, vamos a hacer uno bueno. Así que muchísimas gracias por Nada, estar el nosotros. placer es mío. Me he sentido súper cómodo en todo momento de esta charla entre amigos, porque así es como realmente salen los buenos temas y sin duda estando cómodo pues podemos departir y hablar de cualquier tema. Y nada, gracias por esa invitación y seguro que por aquí vuelvo pronto. Cuando me digáis, ya sabéis que aquí estoy. Muy bien. Muchas gracias. Compañeros del metal. Don Juan, don Joaquín. nos Rafael, vemos Juan Carlos. Compañeros. La semana que viene. Exactamente, la Hay semana que viene hay estamos venir por aquí, la semana al que pie viene. del cañón. Venga, Ahí estaremos. hasta la próxima. Adiós. Venga, hasta luego. Más allá, si hay reencarnación.